Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación. Monseñor Lefebvre nos habla de la Santa Misa. En las charlas anteriores hemos hablado de la señal de la cruz, que es señal del triunfo de Cristo nuestro Señor, de su amor por nosotros. Hemos hablado de lo que significa gloria al Padre y al Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Y después la misa sigue con la oración del yo pecador. Es algo maravilloso. Entonces, antes de entrar en el Santo de los Santos, entran del santuario, en el rito tradicional, el sacerdote reza solo el yo pecador, yo confiteor, y después, al terminar, el sacerdote al final yo pecador, los fieles, su acólito le dice: Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros y perdone los pecados y os lleve a la vida eterna. Después ellos también rezan el yo pecador. El yo pecador es una confesión pública que uno es pecador, es frágil, ofende a Dios. Y en el yo pecador tradicional hay diferencia con el nuevo. El tradicional dice: yo pecador me confieso a Dios Todopoderoso. Es claro. Al bienaventurado siempre Virgen María. Al bienaventurado San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, que es príncipe de la milicia celestial, que venció el demonio. Y al pecar uno colabora con el diablo. Entonces yo reconozco frente a este arcángel que he pecado. Después me confieso al bienaventurado San Juan Bautista, que fue el último profeta que predicó la penitencia, la conversión, el arrepentimiento. A los apóstoles San Pedro y San Pablo, porque son las dos columnas de la iglesia. Al pecar, al ser mediocre, yo debilito la iglesia fundada por Cristo, y San Pedro y San Pablo son las dos grandes columnas. Y a todos los santos, también confieso delante de los santos que pequé, y delante de vos, Padre, hermanos, que pequé gravemente con el pensamiento, palabra y obra, por mi gravísima culpa. Aquí no digo por culpa del diablo, no digo por culpa del mundo, no digo por culpa de la gente, por mi culpa. ¿Por qué? Porque si yo no consiento, no hay pecado, aunque sea tentado. ¿Sí? Escuchen esto bien. Aunque uno sea tentado, si no consiente, no hay pecado. Claro, el diablo impulsa, el mundo impulsa, la gente mala impulsa, es verdad. Pero nadie puede obligar mi voluntad a pecar si yo no doy mi consentimiento. Y para no pecar hace falta alejarse de las ocasiones del pecado que paralizan la voluntad y la debilitan. ¿Sí? Por tanto, ruego a la bienaventurada siempre Virgen María, el bienaventurado San Miguel Arcángel, el bienaventurado San Juan Bautista, a los apóstoles San Pedro, San Pablo, todos los santos, y a vos, hermanos, que roguéis por mí. Entonces los fieles dicen que Dios Todopoderoso te perdona a ti. Después ellos también hacen el mismo confiteor. En la misa nueva juntaron dos en uno solo y más breve. Eliminaron San Miguel Arcángel, San Juan Bautista, San Pedro, San Pablo, etc. Lástima. Después la oración sigue. La oración dice, después del confiteor de los fieles, el Padre hace dos oraciones sobre los fieles para pedir a Dios que perdone sus pecados veniales. Cuidado, este confiteor pecador no es para el pecado mortal. Claro, tiene que arrepentirse, pero no autoriza a comulgar. Eso es para los pequeños pecados que no nos separan de Dios, que son como pequeños gusanitos en la cara y nos lava la cara, ¿sí? Nos dan las rasguñas. El Padre dice: Dios Todopoderoso, tenga piedad de vosotros y perdona vuestros pecados, os lleve la vida eterna. El Señor, dicen amén, así sea. El Señor Todopoderoso, misericordioso, nos conceda la indulgencia, la absolución y el perdón de nuestros pecados. Amén. Oh Dios, vuélvete a nosotros y nos darás la vida, y tu pueblo se alegrará en ti. Muestra, Señor, tu misericordia, danos tu salvación. Señor, escucha mi oración
llega a ti mi clamor, si no esté con vosotros, con vuestro espíritu. Y después el Padre va a subir al altar haciendo la oración bonita, hermosa, lo Aufera Nobis, otra oración que hace. Eso lo explicaremos en otra ocasión. Ahora veamos lo que dice Monseñor Lefebvre acerca de esta oración del yo pecador. La liturgia tradicional, tal como la Iglesia nos la ha transmitido a lo largo de los siglos, es una escuela admirable de humildad, somos pecadores, pero con confianza en perdón también. Lo vemos en los gestos, en las acciones, las postraciones, las genuflexiones, las inclinaciones, son manifestaciones de nuestra humildad y de nuestra reverencia hacia Dios en primer lugar. Entonces, en la misa, en la liturgia, festejamos en primer a Dios. Damos culto a Dios, no nos autofestejamos, como decía el cardenal Ratzinger. Por ejemplo, decía, criticando a los que desnaturalizan la liturgia. Por ejemplo, es una costumbre de la liturgia que el sacerdote, al principio de la misa, se incline durante el confiteor. Entonces se inclina, señal de humildad. Se inclina como el publicano, con los ojos mirando el suelo y diciendo: Señor, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. San Lucas 18:13. Entonces el publicano ni se atrevía a levantar los ojos, inclinaba. Entonces, toda la liturgia es bíblica, cuidado. Hoy estaba revisando el Catecismo de San Pío X en las fiestas litúrgicas, y evidentemente es el Evangelio celebrado en liturgia. No es otra cosa la liturgia, es el Evangelio celebrado, y claro, su núcleo es el sacrificio. Entonces, como el publicano, entonces se inclina. Nosotros también somos pecadores. La primera epístola de San Juan es muy clara sobre este particular. Si decimos, dice San Juan, muy interesante, primera San Juan 1:8 y 2, San Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. El mundo actual no reconoce el pecado para nada, habla en general, ¿sí? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Dios para perdonar nuestros pecados y purificarlos de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La primera carta es San Juan 1:8-2:2. Entonces aquí, si hemos pecado, tenemos un abogado. El único abogado delante de Dios es Cristo, sumo sacerdote. Usted sabe, Cristo por la encarnación, su naturaleza humana es sacerdote, ¿sí? Abogado por nosotros, Cristo. Y si hemos pecado, Él es víctima de propiciación por nuestros pecados. Por eso la misa no solamente es acción de gracias de Eucaristía, en griego significa acción de gracias de Eucaristía, también es sacrificio de adoración y de petición y de propiciación. Es decir, pedimos a Dios misericordia por nuestros pecados. Pedimos a Dios ayuda, misericordia y perdón. Y Cristo está con nosotros, por nosotros. Por eso, aunque uno viva en pecado, no está bien, no tiene que dejar la misa. Yo escuché gente que dije, oye, no vas a misa. No, ¿para qué? Estoy en pecado. No puedo comulgar, por eso no voy. No sea tonto. Vaya a misa. Cristo clama por los pecadores. Cristo nos rocía con su sangre. Se ofrece el santo sacrificio por justos y pecadores. Al ofertorio, el Padre toma la hostia, mira la cruz y dice: recibe Dios Padre Santo esta inmaculada hostia, que yo indigno siervo tuyo te ofrezco, por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias mías. También por todos y cada uno de los presentes. Aunque no digas nada, aunque no comulgues, aunque no tengas misal, estás ahí, se ofrece el cuerpo de Cristo por tus pecados, por tu conversión, por tu protección.
Y la hostia, el sacrificio más bien, da luces, mueve la voluntad a arrepentirse. ¿Cuántas veces, por ejemplo, cuando hay dos padres en la iglesia, uno celebra, otro confiesa, hay gente que ni pensaba confesarse? En el momento del ofertorio, recibí 10 padres por mis pecados y por los presentes y todos vivos difuntos, y ven gente, ¿por qué no me confieso? Ay, padre, se va a confesar. Es una gracia actual que Dios da para ir libertar del pecado esta pobre alma y devolver la gracia y la santidad. Santo Tomás se pregunta si tenemos que recordar que somos pecadores. ¿Por qué recordarnos que somos pecadores? ¿No es mejor olvidarlo? Es una pregunta. Santo Tomás contesta, no tenemos que recordar los pecados concreta, individualmente, sino recordar nuestra condición, nuestro estado de pecadores. Y sin Dios vamos al abismo. Tenemos que recordarlo siempre, incluso las almas más perfectas siempre han reconocido que eran pecadoras. ¿En qué sentido? Inclinados al pecado, capaces de pecar, y que en el pasado han ofendido a Dios, pero Dios en su misericordia, ellos colaborando, les perdonó por la confesión. No es en vano que Cristo, el día de la resurrección, dio poder a los apóstoles de perdonar los pecados. Reciben el Espíritu Santo a quienes ven los pecados que eran perdonados, en que tienen que ser detenidos. Esto lo dio a los apóstoles que eran sacerdotes, y los apóstoles comunicaron a los demás sacerdotes, obispos. Los santos sufrían a causa de ello, y siempre les era una razón por ser más fervorosos, para ser más contemplativos de la pasión de nuestro Jesucristo, y para estar más unidas a su cruz, para ser más perfectas. Es lo que vemos en la vida de los santos, siempre se han considerado pecadores. No pecadores en el sentido que tienen pecado en su alma, ya fueron purificados, perdonados los pecados, pero inclinados al mal, y por eso piden misericordia por lo que pasó. Pero finalmente, alguien puede decir, finalmente es algo exagerado, no eran tan pecadores. Pues precisamente se acercaban tanto a Dios, que al acordarse de sus pequeñas faltas, les parecía que eran demasiado grandes. Sentían por ellas un dolor infinito, o casi, y la vida entera no les parecía suficiente para dolerse de las faltas que habían cometido ante la bondad del amor de nuestro Señor por ellas. Algo parecido a cuando nos acercamos a un cuadro bien iluminado, se ven los efectos o defectos, es que cuando nos alejamos no se ven tan claramente. Cuando uno se acerca de algo, de cuadro, ven los defectos. Una mesa súper limpia, un mantel súper blanco, la menor mancha se ve. Pero si es negro, sucio, no se ven. Cuando nuestra alma se acerca más a Dios, a nuestro Señor, vemos nuestros defectos como más grandes. Durante toda la misa, las oraciones nos recuerdan que somos pecadores, de modo que tenemos que pedir las gracias a Dios y su misericordia sobre nosotros. La virtud que tenemos que tratar de alcanzar y que nos aconsejan mucho las oraciones de la Santa Misa es la contrición interior, que los antiguos autores espirituales llamaban la compunción. Entonces, ¿cuál es el fin de estas oraciones iniciales? Arrepentimiento, compunción. La compunción es la contrición habitual que consiste en tener siempre nuestro pecado ante los ojos. Mi pecado está siempre ante mí, dice el Salmo 50. Ten piedad de mi Señor, según tu misericordia. Mi pecado está contra mí. Claro, fui perdonado, pero no olvido que fallé. Y sin la misericordia de Dios estaré en el infierno. Un santo dijo, una persona que hizo un solo pecado mortal, Dios le perdonó, se confesó, debe considerar como un rescatado en el infierno, a condición que haga mucho apostolado para salvar a otros. Sí. Sin la misericordia de Dios, que los hermanos, todos adultos,
estaríamos en el infierno. Mi pecado está siempre ante mí. Cuidado, no para desanimarme, porque el pecado perdonado ya no existe. Pero sí fallé, y esto debe impulsarme la penitencia y el arrepentimiento, alejarme en las ocasiones para no volver a hacerlo. Esto no es algo que nos rebaje. No creemos que la Iglesia nos pida estas virtudes para rebajarnos, sino para nuestra santificación, para ponernos en la realidad de la vida espiritual. Don Marmion, no sé si lo conocen, es un grande autor espiritual, benedictino de Bélgica, siglo XX. Escribió varios libros muy buenos, muy interesantes y muy sencillos, pero muy teológicos, muy espirituales, a base especialmente de San Pablo, a base del Evangelio. Don Columba Marmion, por ejemplo, Jesús, Cristo, vida del alma, Jesús, ideal del sacerdote, ideal del monje, Cristo, vida del alma, es una maravilla, una maravilla. Pueden bajarlos de internet, están en internet ese libro. Columba Marmion, Don Columba Marmion. Don Columba Marmion, siguiendo a Santo Tomás, nos lo dice muy bien. El que vive en ese estado de compunción habitual evitará muchos pecados. Entonces este es el porqué de considerarnos pecadores, para evitar pecados. Yo pequé, yo fallé, Dios fue misericordioso conmigo, entonces me alejo como de la peste de todo lo que es malo. Entonces esta compunción habitual nos ayuda a evitar muchos pecados, porque este arrepentimiento continuo del pecado y esta actitud interior ante el estado de pecado en que estamos nos aleja evidentemente del pecado. Nos aleja del pecado. Por ejemplo, una persona que pasó, 30 años de su vida en la cárcel, ¿sí? Sale y va a ser muy cauto para no hacer las mismas tonterías y no regresar, para no regresar, será muy cauto. Si nos arrepentimos del pecado y si tenemos una verdadera contrición, arrepentimiento, tenemos horror del pecado y por consiguiente tenemos ese sentimiento y ese instinto, diré yo, de desprecio y de rechazo del pecado. Entonces este es el final de los pecados, tener un instinto, rechazo, menosprecio a todo lo que es malo y pecado. ¿Por qué? Porque el demonio es un seductor, es un miserable, comete mucho, nunca paga, se ríe de la gente, se ríe de nosotros, nos pega con unas cositas y después nos hace sus esclavos. Entonces, hacemos penitencia con nuestros pecados para tener menosprecio, desprecio, rechazo del pecado. Creo que con actitudes interiores muy favorables para nuestra vida espiritual y que favorecen el ejercicio de la caridad. Entonces este arrepentimiento favorece el ejercicio de la caridad con uno mismo, con Dios, con el prójimo. Porque no hacemos penitencia por hacer penitencia. Hacemos penitencia para doler nuestros pecados, acercarnos más a Dios y evitar el pecado. Dios y la Iglesia nos piden que hagamos penitencia para hacernos practicar la caridad, para destruir en nosotros todo lo que hay de egoísmo y de orgullo y todo lo que hay de vicios que oprimen en cierto modo nuestro corazón y nos encierran en una pequeña torre de marfil. Entonces, el fin de reconocer el pecado es para evitar el pecado, rechazar el pecado, practicar la caridad, evitar el egoísmo y el orgullo y evitar los vicios que oprimen nuestro corazón. Tenemos que progresar, ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Dichosos los corazones puros, porque verán a Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En las charlas siguientes veremos las oraciones que siguen cuando el sacerdote sube al altar, ves de recibir los santos, etcétera, etcétera.